Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte de la reflexión titulada La obediencia es el fruto de la unión con Cristo. Tengo que confesaros, mis queridos hermanos, que cuando me puse a reflexionar sobre este texto, sobre esta reflexión, sobre esta realidad que Dios nos presenta, he terminado el estudio triste. Vais a ver de por qué digo esto. Tiene tanta profundidad que, os lo digo, tengo el corazón encogido, hasta como que casi noto un dolor en el pecho, ¿verdad? De esta tristeza que me ha llenado, por decirlo de alguna manera. No encuentro otra palabra. Espero, confío, ruego, mis queridos hermanos, que seamos capaces de asimilar las verdades y que podamos despertar. La obra de este ministerio es para despertar el remanente final, el remanente fiel, preparar los 144.000. No es una obra fácil, porque hay tantas cosas, mis queridos hermanos, en donde estamos confundidos y literalmente hemos perdido el horizonte. Creemos que estamos adorando a Cristo, pero espero que al final de esta reflexión tengáis la capacidad, la visión, la imagen completa de qué es lo que estamos haciendo en realidad. Nuestro Dios trata de despertarnos y espero que esta reflexión os pueda ayudar, tanto como me ayudó a mí a entender realidades profundas. Vamos a entrar dentro del texto, vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos. Por lo tanto, la reflexión está titulada La obediencia es el fruto de la unión con Cristo, segunda parte, y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos. Os pido, como siempre os pido, mis queridos hermanos, estad atentos, estad atentos. Nuestro Dios trata de revelarnos realidades profundas, realidades que necesitamos comprender. El remanente fiel tiene que comprender la verdad, por muy dolorosa, por muy sorprendente, por muy disparatada que pueda parecer. Dice, los que son verdaderamente santificados por el conocimiento de Dios, repito, por el conocimiento de Dios, los que son verdaderamente santificados por el conocimiento de Dios, rendirán perfecta obediencia a los requerimientos de Dios. Está empezando fuerte, mis queridos hermanos. Recordad, estamos en la segunda parte de la reflexión, por lo tanto, es como tiene que empezar, porque es continuidad de la anterior. Hoy en día el pueblo de Dios no cree esto, mis queridos hermanos. Y espero que al final de esta reflexión tengamos la capacidad de comprender el porqué, de por qué el pueblo de Dios se ha alejado tanto que hoy no cree esto. Dice, rendirán perfecta obediencia a los requerimientos de Dios. El pueblo de Dios hoy cree otra cosa, un engaño magistral. Pecamos hasta que Cristo viene. Dice, comprenderán por sí mismos el remanente final. De esto está hablando, los que son verdaderamente santificados. Este es el remanente final. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De estos hablan.
dice, comprenderán por sí mismos lo que dicen las Escrituras y se presentarán como hijos leales de Dios ante su Hacedor. Créanme, lo que nos dice aquí, al final de esta reflexión, entenderéis lo importante que es. Y os invito desde ahora, mis queridos hermanos, estudien, con suma atención, estudien este texto, traten de comprender lo que de verdad quiere transmitirnos nuestro Dios, porque no está diciendo ni una palabra que sobre, ni una sola letra. Son de suma importancia para el remanente final, el pueblo final, los 144,000. Dice, pero muchos de los que reclaman la santificación se niegan a cumplir las condiciones sobre las cuales se hacen las promesas, y sin embargo, presumen de esperar la bendición que Dios ha prometido a los obedientes, la salvación, la unión consigo mismo, la unión de lo divino y lo humano. Dice, sus corazones están en enemistad con la ley de Dios y se autoengañan y se autojustifican. Esta es la radiografía del pueblo de Dios hoy, mis queridos hermanos, de la iglesia de la Odisea. A esto me refiero, y no me refiero al remanente final, al pueblo fiel, ¿verdad? Porque aquí nos da una radiografía, empieza por el pueblo fiel dejándonos sus características, y en la segunda parte nos habla de la iglesia de la Odisea, de donde ha de salir este pueblo fiel. Dice, inconscientemente. Necesitamos entender esta realidad, mis queridos hermanos. Hemos estudiado estas reflexiones. Si no estamos conectados con Cristo, vivimos un engaño. Y dice, inconscientemente. Hoy podemos ver esta realidad, mis queridos hermanos. Podemos ver esta realidad. Os hablaba la reflexión anterior, el mundo parece embrujado. Hoy, como nunca, podemos darnos cuenta de que lo que durante tanto tiempo parecían teorías de conspiración, hoy se están convirtiendo en nuestra pesadilla, en nuestra realidad. Y dice, inconscientemente ceden a las sugerencias del primer gran rebelde que llevó a Adán y Eva a transgredir la santa ley de Jehová. Ayer mismo alguien me estaba preguntando, Gabriel, me veo sometida, era una hermana, a presiones. ¿Qué hago? ¿Me pongo la vacuna? Quiero dejar esto patente, claro, mis queridos hermanos. Lo he dicho en la reflexión anterior también. Os amo con toda mi alma, como tiene que amar el pueblo que es pueblo fiel de Dios. Pero no puedo convertirme en vuestra conciencia, mis queridos hermanos. Todos nosotros tenemos que conocer la verdad. Es decir, tenemos que tener una relación con Cristo. A veces contesto, y muchas veces, y no puedo contestar de otra manera, si soy fiel a Cristo. Os tengo que invitar a ir a Cristo, mis queridos hermanos. Tenéis que orar. Tenéis que escudriñar las Escrituras. Necesitamos entender la verdad. Y en base a la verdad tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Fue la respuesta que le di a mi hermana ayer. Querida hermana, no puedo ser conciencia de nadie. No puedo. Ni debo ser. Nadie puede tomar esto porque en el lugar santísimo, es decir, en nuestra conciencia, solo Cristo puede actuar. Solo Cristo puede aconsejarnos. Solo con Él somos de verdad libres para tomar decisiones en libertad. Decisiones para las cuales tenemos que dar cuentas de por qué tomamos, en base a qué tomamos aquellas decisiones. Y le dije a ella con toda la honestidad y toda la sinceridad que soy capaz. Si me preguntas a mí, si yo tengo que tomar esta decisión porque la he tomado, le he dicho,
Si tengo que morir, prefiero morir y no ponerme esta basura. Yo sé que molesta. Cuando lancé el vídeo en YouTube, en la vez anterior, de lo primero que salieron fueron 3 no me gustas. Fue un me gusta primero y luego 3 seguidos no me gustas. Y puedo entender, porque la confusión es tan grande, es justo lo que nos dijo antes. Inconscientemente ceden a las sugerencias del primer gran rebelde. ¿Pero por qué? Al final de esta reflexión vais a entender, mis queridos hermanos. Porque desconocemos a Cristo, es decir, la verdad. Y tomamos decisiones inconscientemente, bajo las sugerencias del primer gran apóstata. Y en el canal de Telegram me estoy esforzando, queridos, para poneros vídeos, materiales, argumentos, para poder entender en qué mundo vivimos. Necesitamos comprender la realidad, la auténtica realidad, la profunda, no la aparente, la profunda, para poder tomar decisiones con conocimiento. Por lo tanto, queridos, necesitamos entender el mundo en el cual vivimos y quién domina este mundo. ¿Por qué las masas están actuando como están actuando? Por eso digo, parece que vivimos una Matrix. Todas las pesadillas que antes parecían teorías de conspiración se están convirtiendo en realidad. Son realidad, desgraciadamente, de más tiempo de lo que realmente estamos dispuestos a reconocer o creer. Y necesitamos comprender esta profunda realidad, mis queridos hermanos. No os dejéis engañar. Estudien antes de actuar. Estudien, asegúrense que lo que están haciendo es para glorificar a Dios. Recuerden, toda acción es para o en contra de Cristo. Siempre estamos ante la misma elección del Edén. ¿A quién elegimos? ¿Confiamos en el árbol de la vida, la eternidad que nuestro Padre Celestial puso a nuestra disposición? ¿O creemos que nos falta más y necesitamos el árbol del conocimiento? Porque ya estamos viviendo en esta elección, queridos. Tenemos que entender quién es el príncipe de este mundo y cómo actúa. Y eso es lo que nos trata de, por eso lo resalté, inconscientemente. Es decir, actuamos por impulso, no por razón, no pensado. Por eso os lo dije en la vez anterior. Utilicen el cerebro. No es para ofenderos, no es para insultaros, queridos. No es eso. Necesitamos pensar, digerir bien todas las decisiones, porque estamos viviendo en tiempos finales y el enemigo de Dios se ha preparado desde hace mucho tiempo esto. Y él trata de engañar a los escogidos. Son su mayor problema. Los escogidos. Los que obedecen a Cristo. Los que son fieles. Por lo tanto, necesitamos pensar y repensar toda decisión. Porque toda decisión es para Cristo o en contra de Cristo. ¿Verdad? Dice, son infractores de la ley, y recordad, nos dijo antes, necesitamos comprender esta frase porque quizás en tanta explicación perdemos el hilo de la... Vamos a ir atrás. ¿Qué dijo aquí? Fijaos lo que dijo. Inconscientemente ceden a las sugerencias del primer gran rebelde que llevó a Adán y Eva a transgredir la santa ley de Jehová. Es decir, no es en sí misma una elección pensada, sino que es una elección por impulso. No necesariamente hemos elegido, ¿verdad? Conscientemente. Eso es lo que quiere decir. Es una elección inconsciente, pero es una elección, ¿verdad? ¿Bajo la sugerencia de quién? Y esta es la clave. ¿Cuál es el espíritu que nos acompaña en todo momento? Y ahí tenemos que entender qué importancia tiene estar conectados con Cristo, porque cuando elegimos con Cristo somos libres. Cuando elegimos bajo impulso, también es una elección, también es pecado, también significa muerte. Y fijaos lo que nos dice aquí.
son infractores de la ley de Dios, aunque han decidido por impulso, inconscientemente, ¿verdad? Sin embargo, afirman que están santificados y perfeccionados, por lo que son falsas luces en el mundo. Falsas luces en el mundo, pero que tienen el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque dice, afirman que están santificados y perfeccionados. Tienen el nombre de Cristo, ¿verdad? Por lo que son falsas luces en el mundo, no representan a Cristo. Muchos otros son engañados por sus pretensiones y son llevados a practicar la misma iniquidad que ellos, a mostrar el mismo desprecio por la ley de Dios y a enseñar a otros que pueden transgredir con impunidad. ¿Qué nos trata de decir aquí, mis queridos hermanos? Hoy, la iglesia de la Odisea enseña, en términos generales y en mayoría, que pecamos hasta que Cristo viene. Pues de esto nos está hablando, mis queridos hermanos. Dice, muchos otros son engañados por sus pretensiones. ¿Quiénes son estos muchos otros? Engañados por sus pretensiones. Nosotros tenemos la verdad. ¿Entendéis quiénes son estos? Dice, muchos otros son engañados por sus pretensiones y son llevados a practicar la misma iniquidad que ellos. Pecamos hasta que Cristo viene. A mostrar el mismo desprecio por la ley de Dios y a enseñar a otros que pueden transgredir con impunidad. Porque no podemos de otra manera, ¿verdad? ¿Y esto qué nos dice? Primero, recordad por dónde empezamos. No somos el pueblo fiel de Dios, no conocemos a Dios y estamos adorando a un falso Dios. ¿Entendéis lo que está diciendo? Yo sé que es duro, pero necesitamos comprender la verdad, no imaginaciones, ¿verdad? Dice, fijaos lo que nos cuenta. Esta fue la misma actitud y la obra de Satanás al traer el pecado a nuestro mundo. Fijaos, y dice, y por medio de sus agentes, ¿quiénes serán estos, verdad? Todavía continúa su obra de engaño. ¿Quiénes son estos agentes? Aquellos que predican que pecamos hasta que Cristo viene. Estos son agentes de Satanás. Duele, ya lo sé. Pero está escrito. ¿Entendemos? Y por medio de sus agentes, todavía continúa su obra de engaño. Todavía, dice. Sobre las mentes humanas. Parémonos. ¿Qué está pasando hoy? ¿Dónde se está metiendo la presión? Sobre nuestras mentes. Es decir, por las leyes que están en todas partes del mundo, nadie puede imponer esta medicina de hoy, ¿verdad? Sin embargo, ¿dónde está metida la presión? El Armagedón espiritual que os vengo contando. La presión está aquí, el miedo en todas sus formas, sobre la mente humana, para que el hombre actúe por impulso, por miedo, y no por razón, por lógica, por pensar, ¿verdad? Porque el mundo hoy está actuando por impulso, no por pensar. Se están culpando a los que realmente piensan. A los que piensan se está culpando que por culpa de ellos todo funciona como funciona. ¿Entendéis el juego del enemigo de Dios? ¿Entendéis quién está en el fondo, en la profundidad? Dice, repitiendo la misma historia por la cual indujo a Adán y a Eva a hacer caso omiso de la palabra de Dios. No moriréis. Dios es amor. Él os ama. No moriréis. Él es un Dios de vida, no de muerte. ¿Verdad? Y esto escuchamos desde los púlpitos. Dios te ama, eres salvo. Has aceptado a Cristo y ya está. Pero ¿os dais cuenta que no es tan sencillo? Espero que podáis daros cuenta que no es tan sencillo. No es solo una aceptación verbal, teórica, que es mucho más profundo. ¿Y quién nos revela esto que es mucho más profundo? El mismo enemigo. ¿Por qué trata de acceder al lugar santísimo, al arca del pacto?
y poner presión. Él no puede acceder aquí, solo Cristo. Pero si yo decido, entonces Él es como si hubiese llegado aquí. Porque bajo presión, bajo impulso, consigue lo que no consigue que Él actúe directamente aquí. Que Él force mi mente, mi conciencia. Espero que podáis entender estas realidades profundas y que están reveladas en la Biblia, pero no las comprendimos, queridos hermanos. ¿Verdad? Dice, a hacer caso omiso de la palabra de Dios y a no soportar, dice, la única prueba que Dios les impuso. No necesitas ir al árbol del conocimiento. Este es el único lugar donde puedes caer. ¿Y a dónde tienes que ir? Al árbol de la vida. Ahora entendéis cuando digo yo, queridos, yo no puedo convertirme en conciencia de nadie. Lo único que puedo hacer es enviaros a Cristo, al árbol de la vida, y que desde allí recibiréis instrucción. Él sí puede acceder aquí. Él sí puede aconsejarme en libertad. Por eso yo no puedo, ni quiero, ni debo ser conciencia de nadie. Solo Cristo. Esta es su obra, en realidad. Por eso necesitamos confiar en Él plenamente. Por eso os dije yo antes, si me va la vida, yo ya tengo tomada mi decisión. ¿Por qué? Porque confío en Cristo. Si vivo, vivo por Cristo. Y si tendré que morir, moriré por Cristo. ¿Comprendéis? Esta es plena confianza y total en Cristo. Que Él dirija mi vida. Él conoce lo que tengo por delante. Esta es la actitud, esta es la decisión basada en lo escrito está. Y nadie tiene derecho a acceder aquí. Soy yo y Cristo en la orden de Melquisedec. ¿Y ahora entendéis la importancia de la orden de Melquisedec? ¿Ahora entendéis la importancia de entender qué es la iglesia? ¿Quién ha de tomar las decisiones en la iglesia, en su casa, en su familia, con Cristo? ¿Comprendéis? ¿Entendéis toda la profundidad, queridos? Así es como funciona el reino de Dios. Allí todos confían plenamente en Dios, sin dudar. ¿Por qué? Porque conocen a Dios, conocen sus obras. Pero lo que Dios exigió a Adán en el paraíso antes de la caída, atentos, hijos fieles de Dios, lo exige en esta época del mundo a los que quieren seguirle. Atentos, la obediencia perfecta a su ley. Dios no cambia. Nunca. Por lo tanto, no le puede exigir a Adán más que a mí, ni a mí más que a Adán. Y esto quiere decir que nosotros estamos ahora mismo en esta condición como Adán, capacitados a elegir. Tengo poder para elegir y obedecer, porque si no, ¿cómo puede Dios exigirme algo que yo no puedo? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Dios está tratando de obrar un carácter como el de Cristo. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Confía plenamente en Dios, en el Padre. Confía plenamente, sin dudar, en el Padre. Pero la justicia sin mancha solo puede obtenerse mediante la justicia imputada de Cristo. Y aquí alguien nos engañó. Porque nosotros entendemos esto como una sustitución. Pero vamos a ver que no es toda la verdad, queridos. No es toda la verdad. Fijaos lo que nos dice. Mediante la provisión que Dios ha hecho para el perdón, sustitución, perdón, y la restauración de los pecados. Por lo tanto, no es solo sustitución. Él me sustituyó en aquellos pecados para los cuales yo ya no puedo decidir.
los he cometido, están en el pasado. Esto solo Cristo puede arreglarlo, sustituyéndome, ¿verdad? En esto. Pero dice, y la restauración, por lo tanto, la justicia imputada de Cristo, hoy, es decir, yo confío plenamente en Él, en sus obras, en mi vida, hoy, por eso yo hoy decido no aceptar lo que no tengo que aceptar y someterme a Cristo en todo, aunque esto me puede costar la vida. ¿Qué nos cuenta la cruz? Cristo obedeció hasta la muerte. ¿Qué me está diciendo a mí? El yo ha de morir significa exactamente esto. Aunque me cueste la vida, yo confío en mi Dios. Y no tomaré decisiones voluntarias con conocimiento en contra de Dios o de su templo. ¿Comprendéis? Los hombres de hoy pueden cumplir los mismos requisitos. Y ahí vuelvo a preguntar, si Cristo es, la justicia imputada de Cristo es una sustitución completa, porque yo no puedo, ¿de qué me está hablando aquí? Espero que podáis entender toda la verdad, mis queridos hermanos, que no nos quedemos con medias verdades, porque medias verdades son 100% engaños o mentiras. ¿Comprendéis? Por tanto, dice, los hombres de hoy pueden cumplir los mismos requisitos que se les dieron a Adán en el Edén. La clave es, ¿a quién creemos? ¿A aquellos que creen tener toda la verdad y predican desde todos los púlpitos, pecamos hasta que Cristo viene? ¿O confiamos plenamente en Cristo y en su obra? Y dice, los hombres de hoy pueden cumplir los mismos requisitos que se le dieron a Adán en el Edén. Qué difícil, ¿verdad? Porque creemos otras cosas, queridos, y no creemos a Dios. ¿A quién adoramos? ¿Entendéis? ¿A quién adoramos? ¿A quién creemos? Fue la transgresión de la ley lo que produjo el pecado, el dolor y la muerte. Satanás declaró que demostraría a los mundos creados por Dios, Satanás demostraría a los mundos creados por Dios y a las inteligencias celestiales que era imposible guardar la ley de Dios. ¿Entendéis dónde está el conflicto? El conflicto universal. Cristo tiene que demostrar que el hombre puede obedecer. Y el enemigo de Dios trata de demostrar al universo que la ley de Dios no es buena, que es imposible de guardar la ley. ¿Comprendéis dónde está el conflicto? Y que nosotros estamos en el medio y que los ojos de todo el universo están mirando esta gran batalla entre Cristo y el enemigo de Dios. Espero que podáis entender el conflicto, mis queridos hermanos, porque esto es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Dice, cuando Adán cedió a la tentación del enemigo y cayó de su elevado y santo estado, dice, Satanás y sus ángeles se regocijaron. Porque ¿qué hizo Adán? Cuando cayó, demostró que el enemigo de Dios tenía razón. Y ahora le toca a Dios demostrar que no solamente el hombre Cristo Jesús fue capaz de obedecer, sino que toda una generación obedecerá. Por eso hoy el enemigo de Dios, predicando desde los púlpitos, está tratando de decir, no hay una última generación, destrozando el espíritu de profecía y todo lo que habíamos entendido con anterioridad. Hoy se está negando una última generación, no se la cree, por eso predican, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y quién está detrás?
¿A quién representan estos hombres? Espero que podáis abrir vuestra mente para poder entender, mis queridos hermanos. Esta gente no adora a Dios. Esta gente adora a un otro Dios. Creen a un otro Dios y no a Cristo. No adoran a Cristo, porque si adorarían a Cristo, aceptarían la obra de Cristo, no la negarían. Pero no entienden la obra de Cristo, por eso la niegan. Por eso ellos creen que vamos a pecar hasta que Cristo viene y que no hay una última generación. Dios no será capaz de demostrar que el hombre, una última generación, es capaz de obedecer. Pero desde el trono de Dios se oyó una voz que pronunciaba palabras de misterioso significado. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mis oídos abriste. Estas son palabras de Cristo, ¿verdad? Holocausto y ofrenda por el pecado no exigiste. No sé si entendéis. Holocausto y ofrenda por el pecado no exigiste. Ay, no sé si entendemos toda la profundidad de este mensaje. No lo sé, queridos, porque Dios no querría ninguna ofrenda por el pecado. No la querría. Entonces dije, he aquí que vengo. En el volumen del libro está escrito de mí. Me gusta hacer tu voluntad. Cuidado, que este carácter tenemos que adquirir nosotros. Este es el carácter de Cristo, ¿verdad? Y dice, me gusta hacer tu voluntad, oh Dios mío. Sí, tu ley está en mi corazón. Ahora pregunto, cuando nosotros hemos entendido qué es la ley de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, tu presencia está en mi corazón, en mi mente. ¿Entendéis lo que está diciendo? Cuando el hombre cayó, Cristo anunció su propósito, atentos, su propósito de convertirse en sustituto para poder pagar el pecado para el cual yo no puedo hacer nada. Y dice, fiador del hombre. ¿Fiador de qué? Que el hombre podrá obedecer a Dios. Y Cristo se interpuso. Leímos un texto hace tiempos. El honor de Dios está implicado en esto. Por eso dice, es fiador del hombre, porque Él demostrará que habrá una generación, ¿verdad?, que obedecerá en perfecta armonía con el carácter de Dios. ¿Entendéis? ¿Quién era Él? Isaías dice de Él, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Espero que podáis entender, porque aquí lo que está hablando es que Dios se convierte en hombre. De eso trata de ayudarnos a entender a través de las Escrituras, en textos de las Escrituras, nos trata de ayudar a entender quién era Él. ¿Quién era Él? Y dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, un hijo del hombre. ¿Entendéis? Dice, y el gobierno estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Juan dice de Él, en el principio era el verbo. Ahí nos dice, ¿quién era Él? Uno igual a Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. En Él estaba la vida, es decir, era uno igual a Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Y atentos a lo que dice aquí. Y el verbo, el uno igual a Dios, se hizo carne. Lo que dijo Isaías antes, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y el verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad, lleno de la presencia de Dios y de verdad. ¿Verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Fijaos dónde se aplica este texto. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que lo dio. No lo tiene más. Dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esto Dios no lo tiene más. Este Hijo, uno igual a Él, ya no existe. Ahora existe el Hijo de Dios, uno igual al hombre, en el cual habita la plenitud de la divinidad, el Padre. Dice, cuando aceptamos el don gratuito de Dios, y cuando dice, es un don gratuito de Dios, ¿lo dio o se lo vuelve a tener? Hermanos, lo dio, no lo vuelve a tener. Nos lo dio a nosotros. Es un hijo nuestro, es hijo del hombre. Tenemos que entender esto en toda la profundidad y con todas sus consecuencias. Nos hacemos partícipes de la justicia de Cristo. ¿Cuál era la justicia de Cristo? La misma presencia del Padre en Él. Lo dijo Él. Esta era la justicia de Cristo. ¿Y ahora qué nos dice? Nos hacemos partícipes de la justicia de Cristo. Es decir, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. ¿Entendéis? Eso es lo que quiere decir. ¿Y cuándo ha pasado esto? Primero, con Él, desde su nacimiento, la humanidad y la divinidad son unidas en el hombre Cristo Jesús, el modelo. ¿Y es modelo por qué? Porque me tiene que enseñar a mí cómo puedo obedecer. Porque en Pentecostés nos envió su Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros también somos partícipes de la justicia de Cristo, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice, y estamos completos en Él. Pero los que no obedecen la ley de Dios, atentos, manifiestan que no han aceptado la justicia de Cristo. Y ahora entendéis por qué digo, y por qué dije antes, que estamos adorando a un otro Cristo. Cuando estamos diciendo que pecamos hasta que Cristo viene, ¿qué es lo que rechazamos? Primero, rechazamos el don gratuito de Dios. No confiamos en la obra de Dios, de Cristo. No confiamos en que nosotros podemos ser como Él. El modelo. ¿Por qué vino a ser como un modelo para nosotros o para mí? Para que yo pueda seguir sus pasos. Es lo que nos trató de decir hasta aquí. Por lo tanto, cuando nosotros no aceptamos esta obra y estamos diciendo que pecamos hasta que Cristo viene, en realidad dice, no han aceptado la justicia de Cristo. Pueden reclamar la santificación, dice, pero es de carácter espurio, porque se oponen al más claro. Así dice el Señor, y por sus acciones niegan al Señor que los compró. No le creen. Y ahora veis cómo estamos de nuevo ante la misma elección que Adán en Edén. ¿A quién creemos? ¿A Cristo o al falso Cristo? Satanás pretendía ser santificado. Esto es muy importante lo que nos está diciendo, porque viene después de decirnos que algunos creen que son santificados, pero no creen a Cristo, no obedecen a Cristo, no siguen a Cristo, no adoran a Cristo, ¿verdad? Y dice, Satanás pretendía ser santificado, como los demás, ¿verdad? Lo que trata de decirnos es, ¿quién está detrás? ¿Verdad? ¿Quién está detrás de toda esta obra falsa? Y se saltaba por encima de Dios, incluso en los tribunales del cielo. Tan grande era su poder de engaño, atentos, porque dice, tan grande era su poder de engaño, ¿dónde? En el cielo. ¿Y cómo será aquí?
con el hombre caído, separado de Dios. ¿Cómo será aquí? Tan grande era su poder de engaño que corrompió a un gran número de ángeles y consiguió su simpatía en su interés egoísta. Cuando tentó a Cristo en el desierto, afirmó que estaba santificado, que era un ángel puro de los atrios celestiales. ¿Entendéis cómo trató de engañar a Cristo? Fijaos, y esto vale para nosotros hoy, queridos. Cuando empecé, ¿verdad? A esto me refería. Dice, pero Jesús no se dejó engañar por sus pretensiones. Conocía la verdad, conocía a Dios, conocía que en esta tierra no hay ningún santo, ninguno. Por lo tanto, el que se presentó ante él ya sabía quién era, ¿verdad? Pero Jesús no se dejó engañar por sus pretensiones. Y tampoco se dejarán engañar los que viven atentos de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es importante entender y reconocer el espíritu de profecía? Por esto, queridos, por esto, porque el remanente final, sin el espíritu de profecía, no llegará a ser el remanente final. No entenderá estas verdades. Y tampoco se dejarán engañar los que viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no aceptará un servicio voluntariamente imperfecto. Cuidado cómo coloca las palabras. Dios no aceptará un servicio voluntariamente, es decir, una elección. Por lo tanto, ¿qué es lo que excluye? Pecados por naturaleza, que no elegimos, que son culpa del enemigo de Dios. Hay que entender qué pasa al final del día de la expiación. Los pecados que se colocan sobre Satanás, ¿verdad? Que son por naturaleza, ¿verdad? También los otros. Pero que hay que entender lo que trata de decirnos aquí. Dios no aceptará un servicio voluntariamente imperfecto, ¿verdad? Los que pretenden ser santificados y sin embargo apartan sus oídos de la ley, demuestran ser hijos de la desobediencia, cuyos corazones carnales no se someten a la ley de Dios ni pueden hacerlo. ¿Qué está diciendo? Corazones carnales, corazones que no están conectados con el Espíritu de Cristo. Y cuando dice carnales, ¿qué es lo que desean esta gente? Las cosas de este mundo, ¿verdad? Su máxima atención es sobre las cosas de este mundo. Quieren vivir bien. Tienen la esperanza de que esos tiempos que vivimos ahora pasarán y volverán a la normalidad. Se equivocan. No entienden los tiempos. Y no es que serán engañados. No, ya son engañados. Ya lo son, ¿verdad? Porque sus expectativas están erradas. Porque no conocen la verdad. No están conectados con la verdad, es decir, con Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las condiciones sobre las que se promete la vida eterna son claras. Dios exige que los que entren en el cielo sean sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Es decir, un carácter como el de Cristo, ¿verdad? Guarda mis mandamientos y vive, es el requisito de Dios. Pero uno dice, mi conciencia no me condena al no guardar los mandamientos de Dios. Pero en la palabra de Dios leemos que hay conciencias buenas y malas. Y el hecho de que tu conciencia no te condene por no guardar la ley de Dios no prueba que no seas condenado a sus ojos. Lleve su conciencia a la palabra de Dios y vea si su vida y carácter están de acuerdo con la norma de justicia que Dios ha revelado allí. Entonces, podrás determinar si tienes o no una fe inteligente y qué clase de conciencia es la tuya.
No se puede confiar en la conciencia del hombre a menos que esté bajo la influencia de la gracia divina, bajo el Espíritu de Cristo. Satanás se aprovecha de una conciencia no iluminada, ignorante de la verdad. Eso es lo que trata de decir, porque ¿cómo recibimos luz? A través de la verdad, de lo escrito está, ¿verdad? Por lo tanto, dice, Satanás se aprovecha de una conciencia no iluminada. ¿Y quiénes son esta gente? Aquellos que siguen al hombre. ¿Y por qué siguen al hombre? Porque han cogido un camino fácil. Ellos esperan que les digan otros lo que tienen que hacer. Y confían en ellos. Cuando Cristo nos está diciendo que nosotros, con Él, hemos de ir a lo escrito está y entender la verdad de primera mano, de Él, no de los hombres. ¿Verdad? Satanás se aprovecha de una conciencia no iluminada y así lleva a los hombres a toda clase de engaños, entiéndase nuestra realidad de hoy, porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera. ¿Entendéis la realidad? ¿Y entendéis la conexión vital a través de lo escrito está? Muchos han inventado un evangelio propio y aquí me veo obligado a deciros. Hay mucha gente que utiliza lo escrito está, pero utiliza lo que le conviene. No toman todo lo escrito está. Por eso dice aquí, muchos han inventado un evangelio propio. ¿De dónde lo han sacado? De lo escrito está. Satanás, ¿de dónde reparte verdad? Luz. De las escrituras. Pero ¿cómo comparte esta luz? No utiliza toda la verdad, sino verdad contaminada para poder manipular. Pues eso es lo que está pasando aquí. Muchos han inventado un evangelio propio de la misma manera que han sustituido la ley de Dios por una ley propia. Pecamos hasta que Cristo viene. Una ley propia, porque esto no resulta del evangelio. El evangelio, una y otra vez, nos dice claramente: Dios exige que los que entren en el cielo sean sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Y dice, las condiciones sobre las que se promete la vida eterna son claras, ¿verdad? Guarda mis mandamientos y vive. Es el requisito de Dios. Por lo tanto, pecamos hasta que Cristo viene, es otra ley y no es el requisito de Dios. Es otro evangelio. ¿Entendéis lo que está diciendo? Muchos han inventado un evangelio propio y lo están predicando desde el púlpito al pueblo de Dios. Y los ignorantes se lo tragan. Siguen a sus maestros. Espero que podáis entender profundidades y realidades, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo da pleno reconocimiento a la ley de Dios y declara que la autoridad de Dios es suprema. La autoridad de Dios es suprema. La orden de Melquisedec, ¿verdad? ¿A quién nos sometemos? El Evangelio de Cristo exige penitencia por el pecado, un reconocimiento, un arrepentimiento, ¿verdad? Dice, y el pecado es la transgresión de la ley. Pablo, el gran predicador del Evangelio, declara, no me he guardado nada que os fuera provechoso, es decir, os lo he dicho todo, sino que os lo he mostrado y enseñado públicamente y por las casas, testificando tanto a los judíos como a los griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento hacia Dios, atentos a lo que está diciendo aquí porque es sumamente importante, dice, el arrepentimiento hacia Dios es el dolor por el pecado, la transgresión de la ley de Dios. El pecador se ve condenado por la santa ley. Y como no hay ninguna cualidad salvadora en la ley para salvar al transgresor de la ley, no solo debe ejercer el arrepentimiento hacia Dios, sino tener fe en Jesucristo, su sacrificio, garantía y mediador. ¿Entendéis? Por los méritos de Cristo, el pecador puede reclamar el perdón de Dios. ¿Cuánto de mucho necesitamos entender toda la verdad de lo que acaba de decirnos, mis queridos hermanos?
Dice, Cristo, perdonad un momento, Cristo atrae continuamente a los hombres hacia sí. Dice, continuamente. Cristo atrae continuamente a los hombres hacia sí. Continúa haciendo la graciosa invitación a los cansados y a los cargados para que vengan a Él y encuentren descanso para sus almas. Dice, el que quiera, que tome gratuitamente el agua de la vida. Antes de que uno decida venir a Cristo, el Espíritu Santo lo está atrayendo al Salvador. Muchos han tropezado con el camino para venir a Cristo y no han comprendido lo que significa convertirse. Solamente creen en Cristo, en una gracia salvadora, en una sustitución, pero no han entendido que esto significa convertirse, porque no han entendido lo que comprende el arrepentimiento. Es un arrepentimiento por el pecado cometido y no vuelvo a hacerlo. Y esto es conversión, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se entiende así. Se entiende todo lo contrario. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Hay arrepentimiento? Ninguno. Porque si sigo haciendo lo mismo, ¿dónde está el arrepentimiento? En ninguna parte. Por lo tanto, sin arrepentimiento, ¿puede haber perdón? Tampoco, ¿verdad? Dice, a medida que el pecador es convencido del pecado, también es atraído por el amor y la santidad de Cristo, porque Jesús lo atrae hacia sí. Ningún hombre puede originar el arrepentimiento que es esencial para la salvación del alma. No puede llevar a sí mismo al arrepentimiento, como tampoco puede llevar a cabo su propia conversión. El arrepentimiento, atentos, el arrepentimiento nace en el corazón al contemplar el amor de Cristo, su sacrificio, su obra por el hombre, ¿verdad? Que dio su vida para salvar al pecador. Es el amor de Dios el que ablanda los corazones más duros, dice, cuando entiendes realmente qué es lo que ha hecho el Padre y Cristo, ¿verdad? Es un error pensar que debes llegar al arrepentimiento antes de venir a Jesús. Esto es un error. Dice, acércate a Cristo tal como eres y contempla su amor hasta que tu duro corazón se rompa. Un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no lo despreciarás. Podemos decir que si el pecador no se arrepiente de su pecado, no puede ser perdonado. Pero si bien esto es cierto, que no posponga su venida a Cristo hasta que se haya esforzado por llegar a un cierto nivel de sentimiento excitado, ¿verdad? Sino que dice, ven como eres, contempla a Cristo y se producirá la transformación, ¿verdad? Hasta que... Pero si bien esto es cierto, que no posponga su venida a Cristo hasta que se haya esforzado por llegar a un cierto nivel de sentimiento excitado, hasta que piense que su dolor es lo suficientemente profundo como para merecer el perdón, porque entonces no mereces el perdón. Cuando tú crees que mereces el perdón porque has hecho algo, en realidad no experimentas el perdón. Este es un don de Dios, ¿verdad? Que el pecador venga tal como es y contemple el amor que le ha sido otorgado. Todo indigno como es. Y lo primero que sabrá es que el amor de Cristo ha derribado toda barrera y que ejerce un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse. Es decir, un arrepentimiento sincero del que no hay que arrepentirse. Dice, el pecador debe ir a Cristo para que se le permita arrepentirse. Es la virtud que sale de Jesús la que fortalece los propósitos del corazón para apartarse del pecado y adherirse a lo que es verdad. Es decir, es la obra del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Estos son los méritos de Cristo en realidad, ¿verdad? Es la virtud de Cristo la que hace que el arrepentimiento sea sincero y genuino. Se ha dicho que a quien Cristo perdona, primero lo hace penitente.
Pedro declara la fuente del arrepentimiento cuando dice: a este exaltó Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando el pecador, atentos aquí porque aquí hay que entender realidades. Fijaos, cuando el pecador ve a Jesús levantado en la cruz, muriendo para que no perezca, sino que tenga vida eterna, se da cuenta de la enormidad del pecado y anhela el perdón de todas sus transgresiones y el favor de Dios. Aquí, mis queridos hermanos, está el engaño magistral del enemigo de Dios, porque nosotros no entendemos qué ha pasado en la cruz y necesitamos comprender esta realidad. Para esto, os he traído unos textos para que podamos entrar en el contexto y entender el engaño magistral del enemigo de Dios. Fijaos lo que nos dice aquí. La deidad no murió. Dice, la naturaleza humana, atentos a todas las palabras, la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada por la naturaleza divina del Hijo de Dios. Es una pregunta, ¿verdad? Dice, la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada por la naturaleza divina del Hijo de Dios. Dice, no. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, Aquí nos habla del propósito eterno de Dios, ¿verdad? Y nos habla de cuál era la naturaleza que habitaba en Cristo, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Dice, el hombre, lo vuelve a recalcar, el hombre, Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿quién era Cristo Jesús? Un hombre en el que habitaba Dios, el Padre, ¿verdad? Dice, en él, atentos, en él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué es lo que trata de decir? Que en él habitaba el Padre. Y este es el propósito eterno de Dios, que él habite en todo ser creado, ¿verdad? En este caso, Cristo es un ser humano nacido de María, ¿verdad? Porque aquí nos dice, la naturaleza humana del Hijo de María. ¿Quién era? Un hombre. Un hombre. ¿Fue cambiada por la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente, dice, en una sola persona. El hombre, Cristo Jesús, en él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, en él habitaba el Padre. Por eso aquí podemos entender cuando en la cruz Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, la naturaleza divina se separa de Cristo porque si no, Cristo no podría morir. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué pasó en la cruz? ¿Por qué decimos que esta es la obra magistral del enemigo de Dios? Si la divinidad no murió en la cruz, ¿dónde se pagó el precio por el pecado? Digo esto, mis queridos hermanos, porque necesitamos comprender el engaño magistral de Satanás. Necesitamos entender el desvío tan grande del pueblo de Dios, de la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea hoy cree lo mismo que todos aquellos que están adorando delante del trono del lugar santo. Ahora, quiero recordaros, mis queridos hermanos, que en la visión de los dos tronos, Dios nos dice, Cristo, cuando salió del lugar santo y entró al lugar santísimo, un pequeño grupo le acompañó, él los acompañó hasta delante del lugar santísimo, ¿verdad? Y los dejó allí y les dijo, esperad aquí hasta que me voy a la boda y luego vuelvo a por vosotros, ¿verdad? Esto también nos habla de los eventos finales, nos habla de la boda del Cordero y después de la venida de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió con aquellos que se quedaron delante del trono del lugar santísimo?
nos dice la visión que uno tras otro se fueron delante del trono del lugar santo, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que creen todos aquellos cuando en 1844 el pequeño remanente se formó, ¿verdad? Según Daniel 8:14, este pequeño remanente restableció la verdad, ¿verdad? Bien, pues aquí nos habla de la verdad, de qué es lo que creía el pequeño remanente, ¿verdad? Y aquí nos dice claramente que en la cruz murió el hombre Cristo Jesús. ¿Pero por qué murió? ¿Se hizo la expiación allí, tal como entienden los cristianos hoy? ¿Dónde se pagó el precio por el pecado? Porque aquí nos dice claramente, en la cruz no murió Dios. Entonces, ¿puede un hombre pagar el precio por el pecado de toda la humanidad? No. Entonces, ¿dónde pasó esto? Nosotros en este ministerio lo hemos establecido, según lo escrito está, que fue la encarnación, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo de Dios? El enemigo de Dios nos ha hecho creer que la expiación se hizo en la cruz. Y que es ahí donde se pagó el precio por el pecado. Es decir, lo que él trata de decirnos es que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Pero ¿qué es lo que trata de tapar? Que fue él que lo mató. ¿Por qué? Porque trató de hacer pecar a Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta que lo mató. Es decir, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Obedeció. La pregunta es, ¿cuál era la voluntad del Padre? ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Para rescatar al hombre, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué se sometió Cristo a la voluntad del Padre? Para rescatar al hombre. Es decir, él se sometió en abnegación hasta la muerte. ¿Pero quién lo mató? El enemigo de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que está tratando de escondernos? Es que nosotros hemos de someternos a la voluntad del Padre, si hace falta, hasta la muerte. ¿Qué es lo que buscan los cristianos hoy? De todo menos estos. De todo menos esto. Porque, ¿qué significa morir al yo? ¿Qué significa ir a Gólgota? ¿Cuál es la lección de Cristo ahí? Sometimiento total y completo a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios era rescatar al hombre. Si Cristo hubiese pecado antes de subir en la cruz, ¿podía rescatar al hombre? No, porque hubiese pasado lo mismo que pasó con el primer Adán. Satanás se hubiese regocijado por decir, no se puede obedecer la ley. ¿Lo veis? Sin embargo, Cristo obedeció hasta la muerte. Bajo la presión del enemigo. Pregunto, ¿qué es lo que está pasando hoy? Esta presión sobre nuestra mente para aceptar soluciones del mundo. Pero ¿quién gobierna este mundo? ¿Entendéis el símil, queridos? Espero que podáis entender, y espero que podáis entender verdades tremendas, queridos. Porque el pueblo de Dios hoy está apostasiado. El pueblo de Dios hoy cree lo mismo que creen los que están adorando delante del lugar santo. Por lo tanto, ¿dónde está la iglesia de la Odisea hoy? Delante del lugar santo. ¿Y por qué necesita Dios un remanente fiel? Necesita un remanente que se vaya al lugar santísimo y que experimente la expiación total y completa, la unión de las dos naturalezas, la limpieza total y completa de pecado. Trato de explicaros todo esto sintetizado en pocas palabras, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender el engaño magistral en donde estamos sumidos y no queremos reconocerlo. Como que me lo veo, esta reflexión va a empezar igual que la otra. Pero esto da igual.
porque yo no vivo de los me gusta o no me gusta. Vienen bien para que el vídeo se expanda, ¿verdad? Pero yo no espero nada, porque esta obra no es mía, es de Cristo. Espero que podamos entender esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos lo que dice aquí. Cuando Cristo fue crucificado, porque nos lo deja bien claro, y para que podamos ver la apostasía en la cual estamos sumidos hoy. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. Por lo tanto, ¿quién murió en la cruz? Un hombre. ¿Y qué creen los cristianos hoy? Que murió un Dios. Murió un Dios. La deidad no se hundió y murió, dice. Eso habría sido imposible. Entonces, si la deidad no se hundió y murió, ¿cuánto se pagó el precio por el pecado? La iglesia de la Odisea está profundamente engañada. No entiende dónde está. No entiende dónde está. No entiende que está engañada y no entiende que está adorando a un falso Cristo. Porque ¿quién está haciendo para que estas cosas no se entiendan? Enseguida lo vamos a descubrir. Fijaos, Cristo, el sin pecado, salvará a todo hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece. La que ofrece Dios, ¿verdad? Consintiendo en convertirse en hijos de Dios. El Salvador ha comprado la raza caída con su propia sangre. Dice, fijaos aquí, dice, se trata de un gran misterio. Un misterio que no se comprenderá plena y completamente en toda su grandeza hasta que se produzca la traslación de los redimidos. Dice plena y completamente, pero sí se entenderá lo suficiente para que haya una traslación de los redimidos, ¿verdad? Entonces se comprenderá el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios al hombre. ¿Cuál es el don de Dios? La pregunta es, ¿Dios lo dio este don o lo dio y lo volvió a tener? ¿Qué tipo de don es este? ¿Lo dio y lo volvió a tener o lo dio y ya no lo tiene? Y la pregunta es, ¿y quién tiene ahora este don? Espero que entendáis, mis queridos hermanos, el Hijo de Dios, uno igual a Dios, ya no existe. Dios lo dio y este Hijo es el Hijo del hombre y lo tiene ahora ¿quién? El hombre. Se lo dio a la humanidad. Es un hombre en donde habita el Padre. Y así deberíamos de entender la sumisión total y completa, la confianza de Cristo total y completa, es decir, morir en el cielo, venir en la tierra y seguir conectado con el Padre. Espero que podáis entender también la muerte en la cruz. Cuando el Padre se separa de Cristo y Cristo tiene plena confianza que resucitará, que volverá a ser conectado de nuevo con el Padre. Esto se pide de nosotros, mis queridos hermanos. Muerte al yo, una confianza total, plena y completa en Dios. Por eso es el modelo. Esto nos pide a nosotros confiar plenamente en Él. Si no confiamos plenamente en Él, no podemos entrar en el reino de Dios, mis queridos hermanos. Es la clave. Dice, entonces se comprenderá el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios al hombre, a la humanidad. Fijaos lo que dice aquí. Pero el enemigo está decidido a que este don sea tan mistificado que se convierta en la nada. Es decir, que el sacrificio de Cristo sea tan mistificado que se convierta en nada, sea nulo. Pregunto,
con lo que cree el cristianismo hoy, ¿será salvo? Si esto fuera así, ¿para qué pelea tanto el enemigo de Dios? ¿Por qué trata de mistificar, de mezclar, de contaminar la obra de Cristo? Para que el hombre no entienda la verdad, lo que realmente pasó. ¿Cuál es la auténtica obra de Cristo? ¿Por qué se esforzaría tanto? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, las consecuencias de lo que creemos y lo importante que es entender la verdad sin contaminar, queridos. Lo importante que es, porque necesitamos entender la obra del enemigo de Dios. Él se delata por su obra. Lo importante que es entender la verdad, entender la auténtica obra de Cristo. Por eso dice, pero el enemigo está decidido a que este don, el don de Dios, el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, sea tan mistificado que se convierta en la nada, que no tenga ningún valor para Dios, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros creemos anula la salvación. ¿Por qué es necesario una última generación? ¿Por qué es necesario un remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Comprendéis? Espero que sí, mis queridos hermanos. Otro texto. Dice, ¿quién buscando puede descubrir a Dios a la perfección? Los evangelios exponen el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Sumisión total y completa, confianza total y completa en Dios. Obediencia. ¿Entendéis? La orden de Melquisedec. El propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado. De esto se trata. Fijaos lo que dice aquí. Porque nos dice aquí una cosa para que nos deje entender realidades. Fijaos, dice, ojalá pudiera hablar de esto para que todo el mundo pudiera escuchar el objeto de la misión y la obra de Cristo. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Recordad cuando leímos en alguna reflexión anterior, y Dios le dio al enemigo de Dios tiempo y oportunidad para poder demostrar que su planteamiento es válido. Ahora, fijaos lo que nos dice el Espíritu Profecía. Ojalá pudiera hablar de esto. Es decir, se nos dijo lo justo necesario. Porque Dios, a través de la obra de Cristo, levantará un remanente que entenderá justo las verdades que os conté antes. Estudiará la verdad, se santificarán en la verdad, se apartarán de este mundo en la verdad, entenderán a Cristo, su objeto de la misión de Cristo y la obra de Cristo, en verdad, no las verdades mistificadas por el enemigo de Dios, no las verdades que Él reparte desde el trono del lugar santo, sino la auténtica obra del lugar santísimo, la obra de Cristo, la justicia de Cristo. Pues fijaos que aquí no nos pudo decir, y aquí podemos ver que a la sierva se le reveló la verdad, pero se le pidió que se callara. ¿Por qué lo reveló la verdad? Porque tenía que escribir lo que tuvo que escribir. Necesitaba entender verdades. Pero se les dijo que guarde silencio sobre ciertos aspectos. Por eso dice, ojalá pudiera hablar de esto, para que todo el mundo pudiera escuchar. Pero ¿sabéis lo que significaría esto? Lo que trato de deciros yo una y otra vez, yo no puedo ser conciencia de nadie. Tenéis que ser vosotros los que tenéis que elegir basados en experiencia con Cristo, en la verdad. Por eso la sierva tampoco se puede convertir en nuestra ciencia y en conciencia, y ni Dios lo está haciendo. ¿Os dais cuenta? Ni Dios lo está haciendo. Está respetando el pacto de tiempo y oportunidad.
¿Y en manos de quién está la elección total, completa? Sumisión, obediencia total y completa. ¿En manos de quién? Del hombre, como siempre lo fue. Adán tenía que elegir y eligió. El hombre tiene que elegir y soportará las consecuencias. Por lo tanto, está en nuestras manos, queridos. Por eso el texto empezó por donde empezó. Y por eso os pido, volved a repasar una vez que hemos estudiado todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Para poder entender verdades, verdades profundas. Por eso el remanente final tiene que descubrir toda esta verdad que está en lo escrito está. Por eso Cristo nos invita una y otra vez a lo escrito está. Porque Él ha escondido piedras preciosas en su palabra, para que el remanente, los hijos fieles de Dios, puedan descubrir la verdad. Y con ellos se termine la obra de esta tierra. Ellos guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Conectados con Dios, podemos obedecer. Nos lo dice la palabra una y otra vez. Necesitamos confiar plenamente en Dios. Necesitamos conocer la verdad tal como está en Jesús. Y ahora volver al texto final, es aquí donde se termina la reflexión, ¿verdad? Los otros dos textos, los textos que vimos, los últimos dos, son textos añadidos para entender esta verdad. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Verdad? Y seguimos desde donde lo dejamos. Fijaos lo que nos dice. Empieza con el naranja. A medida que el Espíritu Santo impresione su mente, ora muy seriamente y cree que si pide, recibirá. ¿De qué nos habla? De una confianza total. ¿Comprendéis? Confianza total. Presenta la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se regocija en el amor perdonador de Dios y su sinceridad en el servicio a Dios. La realidad de su conversión se manifiesta por el vigor de su esfuerzo por obedecer todos los mandamientos de Dios. ¿Reconoceréis aquí el remanente final? Es así como vive el remanente final. Creen a Dios por su palabra. Esta es la verdadera fe. Confían plenamente en Dios. Obedecen, se someten. Muere el yo. El alma que ha encontrado al Señor renunciará a toda obra mala. Dejará de hacer el mal y aprenderá a hacer el bien. Atentos lo que dice aquí. Porque en su interior se ha formado Cristo. En su interior se ha formado Cristo. ¿Cómo? A través de la verdad, verdad sin contaminar. Han entendido la verdad, se han santificado en la verdad, se han apartado de este mundo en la verdad. El yo ha muerto. En su interior se ha formado Cristo. Su espíritu ha tomado el lugar. ¿Entendéis? Dice, la esperanza de la gloria. ¿Qué gloria? Cuando se forma Cristo en nuestro interior, ¿estamos preparados para ir a la boda? ¿Tenemos el carácter? ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Y dice, la esperanza de la gloria. ¿Qué gloria? Gloria que hemos perdido en Edén. Volver, la esperanza de volver a estar conectados ¿con quién? Con el árbol de la vida. Con el Padre. ¿Dónde ocurre esto? En la boda del Cordero. Queridos, espero que podáis entender todo lo que os dije al principio. Espero que podáis entender la tristeza que os contaba al principio cuando entendí la realidad, la verdad. El engaño
en el cual está sumido el pueblo de Dios. Necesitamos entender la verdad tal como está en Jesús, para que en nuestro interior se forme Cristo. Y cuando se forma Cristo, esto significa que hemos recibido la invitación a la boda del Cordero, porque en la boda del Cordero recibiremos la esperanza de la gloria perdida en Edén, la reconexión con el árbol de la vida, con el Padre. Esta es mi invitación para vosotros también, mis queridos hermanos. Venid, venid, todo está preparado. Acudid a la boda del Cordero. Acepten al auténtico Cristo, su obra, su justicia. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Os invito que no creáis lo que yo digo, que estudiéis. Prepárense, mis queridos hermanos. Necesitamos conocer personalmente la verdad. Y la verdad se nos revela. Cuando digo la verdad, entiéndase Cristo. La verdad se nos revela a través de lo escrito está. Escrito está tal como está en Jesús, sin contaminar. Palabra de Dios verdadera, auténtica, la que surge del Padre, la que surge de la vida. Por lo tanto, necesitamos estudiar, entender la verdad, para ser santificados y para poder que en nosotros se forme Cristo, este carácter que necesitamos para poder acudir a la boda del Cordero, donde recibiremos la esperanza de la gloria, la conexión que perdimos con el árbol de la vida, con el Padre, con la eternidad. Esta es mi invitación, este es mi deseo, por esto trabajo y esta es mi invitación para con vosotros, que nos veamos en el reino de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.